Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenas noches a todos. La clase del día de hoy del curso de Preresidencia y Concurrencia, el tema es neurología y la disertante es la doctora Erika Milesi, especialista en neurología. Buenas noches, doctora. Puede comenzar cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, como siempre, por la invitación. Me presento, mi nombre es Erika Milesi, yo soy especialista en neurología y actualmente me desempeño como médica neuróloga en el Sanatorio Garay, en la parte de consultorio externo y además en el Hospital de la Baxada en la ciudad de Paraná. Así que bueno, aquí estamos la idea, este año totalmente diferente a lo que veníamos haciendo, es nuevo, pero realmente, bueno, agradecerles a todos los conectados. Y la idea, como todos los años que vengo dando este curso, es poder ayudarlos a que vayamos viendo las preguntas, cómo las podemos desmenuzar, por decirlo de alguna forma, o cómo la podemos fraccionar para ver las cuestiones más importantes, ¿sí? Porque vamos a tener en cuenta que si vamos a hablar de neurología, es muchísimo, muchísimo tiempo le llevaría, entonces, bueno, vamos a ir viendo los temas más importantes. ¿Sí? Vamos a iniciar, ¿parece? Perfecto. Bueno, la primera pregunta, tenemos un paciente de 35 años, sin antecedentes patológicos, que consulta en la guardia por presentar en forma súbita dolor en región cervical izquierda, Horner izquierdo, asociado a una hemiparesia derecha más afasia. Y en la tomografía de encéfalo se evidencia un infarto cerebral menor a un tercio de la arteria cerebral media. ¿Ustedes en qué piensan? ¿Cardiopatía embolígena, disección, vasculitis o síndrome lacunar? Si quieren pueden ir contestando, yo voy viendo sus... Ah, están preguntando por el sonido. Bien. Bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, veo que van contestando, genial. Vamos a ir viendo las diferentes cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, entonces, primera cosa, para tener en cuenta la edad, que es una de las cosas más importantes. En la tomografía, vieron que dice que se evidencia un infarto cerebral menor a un tercio y el paciente en la clínica, que es fundamental, tiene una hemiparesia más afasia. ¿Sí? Que tenga afasia ya nos habla de que hay una lesión de un gran vaso. ¿Ok? Entonces, nos saca de un síndrome lacunar. ¿Sí? Podríamos estar frente a una cardiopatía embolígena, una disección o una vasculitis, tranquilamente también, pero tiene algo fundamental que es el dolor cervical izquierdo y el Horner, ¿sí? Esos son algunos puntos fundamentales. Como dijeron, creo que se me trabó acá. ¿Le doy clic? Vamos un segundo. Ahí está. ¿Sí, Verma? A ver si puedes pasar. Dale. Pasar. Perfecto. Bueno, como decía recién, como dijeron muchos de los que están conectados, la B es la correcta. Tenemos que tener en cuenta que en la disección lo que se produce es un hematoma entre la íntima y la adventicia, y esto va a generar una estenosis con oclusión. Hay una ruptura de la media con una formación de falsa luz, que es lo que se llama dilatación aneurismática, que en realidad es subaneurismática, pseudoaneurismática, perdón, es subadventicial. Es la causa de ACV no aterosclerótico más frecuente en pacientes jóvenes y tiene una triada clínica clásica. El paciente concurre a la guardia generalmente porque se produce en forma súbita, con cefalea, dolor cervical y facial ipsilateral, algún síntoma o signo de isquemia cerebral y el síndrome de Horner ipsilateral por una compresión del plexo simpático pericarotídeo. Sí, vamos con la segunda pregunta. Hombre de 77 años de edad, encontrado en su domicilio con hemiplegia derecha y afasia global.
última vez visto asintomático 20 horas antes. Se realiza un TAC, que es la que podemos observar aquí abajo, y de eso tenemos que señalar la respuesta correcta. La imagen no permite determinar el tiempo de isquemia, podrían haber transcurrido solo unos minutos de la aparición del déficit. No cumple con criterios para la administración de fibrinolíticos. C. El ingreso en una unidad de ictus no está indicado en este paciente. Y ante el tamaño del infarto se debe plantear una craniectomía descompresiva antes de que aparezca edema cerebral. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser? Bien, bárbaro. Bueno, la mayoría de las respuestas fueron entre la B y la D. Bien, vamos a ir viendo cuáles cosas son importantes en esa pregunta, en el caso de que a ustedes les toque algo similar. Estas preguntas les digo que algunas las fabriqué yo, pero la mayoría son de años previos, o sea que no es algo descabellado, digamos, le pueden hacer una pregunta de estas características. Bueno, primera cosa que vamos a tener en cuenta, la edad del paciente. Primero, que el paciente tiene una ACV, por lo tanto el paciente tiene indicación de estar en cuidados en una unidad de ictus, o sea que la C no, ¿está? En cuanto a que la imagen no permite determinar el tiempo de isquemia, está bien, pero dice que podría haber transcurrido solo unos minutos. Recuerden que frente a una tomografía de encéfalo con una lesión de esas características, no nos está hablando de que hace unos minutos que el paciente tuvo la lesión, ¿sí? O tuvo el ACV. Entonces, nos queda la B y la D. Vamos a la D primero. Ante el tamaño del infarto, se debe plantear una cranectomía descompresiva antes de que aparezca edema cerebral. Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La edad del paciente, ¿sí? Pacientes que son mayores tienen cierta tendencia a adaptarse mucho mejor a los stroke. En un paciente mucho más joven, en el cual no hay atrofia, es mucho más fácil que en el paciente aparezca edema y se complique más rápidamente. En un paciente de 77 años nos puede dar una chance ver cómo evoluciona y decidir una craniectomía en un tiempo posterior, ¿sí? Dependiendo de la evolución. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B, porque no cumple con los criterios para la administración de fibrinolíticos. ¿Y por qué es esto? Porque es un paciente que nos dice solamente, el único dato que nos está dando es que hace 20 horas lo habían visto sin síntomas. O sea que el tiempo de evolución no sabemos cuándo fue, cuándo ocurrió, en qué momento. Entonces, al hacer un repaso de cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión, dentro de los criterios de exclusión, uno es desconocer la evolución de los síntomas, o sea, no tener conocimiento en el horario en el que iniciaron los síntomas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta a grandes rasgos cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión, y cuando tenemos un paciente que no sabemos cuándo inició, ese paciente está excluido. ¿Está? Vamos a seguir. Bien. Sí. Bueno, acá llega una de las primeras preguntas interactivas. ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha demostrado eficaz en el control de los síntomas en un paciente mayor con un síndrome de piernas inquietas? A, pramipexol, B, risperidona, C, fluoxetina, D, litio. ¿Dale?
Ujú. ¿Mm? Bueno, la respuesta correcta es la A, que es el pramipexol. Para tener en cuenta de qué se trata este síndrome que no es tan común, pero existe. El síndrome de piernas inquietas, o también llamada enfermedad de Willis-Ekbom, ¿sí? Es una necesidad imperiosa de mover las piernas. El paciente tiene sensación de dolor o de malestar. Eh, Todos los síntomas aparecen cuando el paciente está quieto, está con inactividad, sentado o recostado, y tienen tendencia a pararse y a caminar alrededor de la cama, o sea, porque le da la sensación de que mejora con el movimiento. Tiene un ritmo circadiano que tiene que ver con el predominio, digamos, empeora al atardecer y a la noche. Puede ser primaria, relacionada a factores genéticos, pero lo más común es que sea secundario, a déficit de hierro, insuficiencia renal, embarazadas y algo muy común, déficit de vitamina B12. El tratamiento de elección son los agonistas dopaminérgicos, que es el pramipexol, por elección, y algunos antiepilépticos también y opioides también. En algún momento se había hablado de una teoría en la cual los antidepresivos, como la fluoxetina, habían mejorado, pero no fueron concluyentes y realmente se decide que los principales, digamos, fármacos utilizados son agonistas dopaminérgicos. Bueno, vamos a seguir. Bien. ¿Cuál no es un criterio diagnóstico de neuralgia del quinto par clásica? A, ataques paroxísticos de dolor que duran de segundos a minutos, afecta una o más distribuciones del quinto par, no atribuibles a otra enfermedad o condición. B, dolor intenso, agudo, superficial o punzante desencadenados por disparadores. C, son estereotipados en cada paciente individual. Y D, no hay déficit neurológico concomitante. ¿Qué les parece? Ahí estoy mirando todas sus respuestas. Viene peleado también. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Bueno, veo que que van viendo diferentes tipos de respuestas y está bueno para que lo podamos charlar, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que, bueno, ahora vamos a ver cuál es la correcta y yo lo iré explicando. Fíjense, por ejemplo, vamos a ir hacia atrás. ¿Cuál no es un criterio? ¿Está? Siempre fijarse en esas cosas porque por ahí preguntan y preguntan cuál sí, cuál no, y generan cierta confusión, ¿sí? En este caso, la cual no es un criterio, y la respuesta correcta es que no hay, digamos, que no es un criterio de neuralgia del trigémino si hay un déficit neurológico concomitante, ¿sí? Clínicamente, la neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor agudo, unilateral, puede afectar a una, a dos o tres ramas del trigémino, son de corta duración, múltiples a lo largo del día, puede haber periodos sin dolor,
Y en todo paciente que tenga una neuralgia trigeminal debe hacerse una angioresonancia con efecto angiográfico, bueno, una angio-RMN o una resonancia con efecto angiográfico, y además hacer un estudio con gadolinio para descartar que haya compresiones vasculares en la zona del quinto par, en el tronco encefálico obviamente, o que bien estemos ante la presencia de una MOE o algo que esté comprimiendo el quinto par. Dentro del tratamiento de elección, es la carbamazepina. No es el único, es el de elección, ¿sí? Con dosis que pueden oscilar entre los 300 y 1200 miligramos por día, y va a depender obviamente de que el paciente tenga o no efectos adversos, cómo tolere el paciente, y hay que ir titulándola, ¿sí? No se da de golpe porque es más fácil que aparezcan efectos adversos, principalmente somnolencia o ataxia o algún trastorno hepático, entonces debemos ir titulándola. Bien, vamos con la que sigue. La pregunta número 5. Paciente de 50 años, antecedente de FA crónica, que ingresa a la guardia por afasia de expresión con un ataque de encéfalo que muestra un infarto cerebral menor a 1/3 de la arteria cerebral media y un ecocardiograma con un trombo en la aurícula izquierda. El cardiólogo le pregunta cuándo anticoagular y usted recomienda aguardar una semana, aguardar 2 semanas, iniciar la anticoagulación o aguardar 72 horas. ¿Qué les parece? Bien. Bien, bárbaro. Bueno, esto es lo que vamos a intentar hacer, lo que yo les decía a ustedes al inicio. Vamos a intentar ir desglosando la pregunta para que ustedes vean cosas importantes. Primero, paciente joven, ¿sí? 50 años, es un paciente joven. Antecedente de FA crónica, tiene una fase de expresión. En la tomografía ya se ve el infarto es menor de 1/3 de la arteria cerebral media, ¿sí? Eso ya es un punto a favor. Y fundamental, hay un trombo en la aurícula izquierda. Como yo le decía, el tamaño del infarto cerebral es súper importante, ¿sí? Porque si tenemos un infarto cerebral menor a 1/3 de la arteria cerebral media, nos estaría permitiendo poder anticoagular al paciente. Y otra cosa importante es que en el ecocardiograma hay un trombo, o sea que este paciente es un paciente que urge la anticoagulación, ¿sí? Entonces, dentro de todo, como venían respondiendo, que me encanta que se vayan enganchando y respondan, la respuesta correcta, es iniciar la anticoagulación. ¿Cuáles son los riesgos de stroke según la cardiopatía? Tenemos cardiopatías de alto riesgo y bajo riesgo, ¿sí? Las de alto riesgo, fibrilación auricular, estenosis mitral, prótesis valvulares mecánicas, que el paciente haya tenido un jam reciente, que haya trombos en el ventrículo izquierdo, una miocardiopatía dilatada, endocarditis infecciosa o un mixoma auricular. Y después tenemos patologías de bajo riesgo, como por ejemplo el prolapso de la válvula mitral, el foramen lobar permeable, el aneurisma del septum, que acá voy a hacer una salvedad. Si unimos foramen oval permeable más aneurisma del septum auricular, se convierte en una patología de alto riesgo, y la indicación es la anticoagulación, ¿sí? Extravasculares o calcificación del anillo mitral, todos son patologías de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo de stroke puede ser alto o bajo dependiendo de la característica. En nuestro paciente es un paciente de alto riesgo de reincidir en el stroke o que profundice. Entonces, ¿todos los pacientes tienen el mismo riesgo de la transformación hemorrágica? No, es lo que le decía yo recién. ¿Cuáles son esos pacientes que van a tener una transformación hemorrágica más frecuente? Cuando tengamos en la tomografía ya desde temprano, cuando vemos esos pacientes, similar a la tomografía que está aquí, en donde hay un mayor 1/3 del territorio de la arteria cerebral media,
que sea un paciente mayor a 70 años y que tenga una asociación con hipertensión. Cuanto más hipertenso, más chances de sangrado, ¿sí? Entonces, ante un stroke de origen cardioembólico, lo que vamos a ver es la tomografía del encéfalo. Si hay un infarto hemorrágico, obviamente que en ese caso se retrasa la anticoagulación durante una semana y repetimos la tomografía. En el caso de que el stroke o el infarto sea no hemorrágico, ahí vamos a ver si hay un déficit masivo y si es un paciente que tiene tendencia a registros hipertensivos muy elevados. En ese caso, vuelve a pasar lo mismo, retrasamos la anticoagulación 7 días y repetimos la tomografía, ¿sí? Y en el caso de que tengamos un stroke en el que no haya una extensión masiva y que no sea un paciente hipertenso, en este caso se inicia la anticoagulación, ¿sí? No hay que esperar, se inicia. Bien. Sexta pregunta y esta vez nuevamente interactiva. ¿Cuál de los siguientes es un signo del síndrome de Horner? A, ptosis palpebral, B, midriasis, C, exoftalmo o D, aumento de la presión intraocular. Voten. Re bien. Pasaríamos, ¿no? Muy bien. Perfecto. La respuesta correcta, perdón, es la A. Muy bien. Todos dijeron la A, así que bárbaro. Bueno, para recordar un poquito de qué se trata, el síndrome de Horner se caracteriza por la presencia de miosis, ptosis palpebral y anhidrosis facial, y en el caso de que sea algún caso congénito, hay una heterocromía del iris. Va a ser causado por la interrupción de la vía simpática en cualquier lugar del recorrido, desde el hipotálamo hasta el globo ocular, y recordar, que la vía simpática tiene 3 neuronas, central, preganglionar o postganglionar. ¿Sí? En cualquier lugar que se produzca la lesión nos va a ayudar dependiendo de las características del paciente. En relación a la pregunta anterior, de coagulación. En el caso anterior no estaría indicada la terapia fibrinolytica siempre cuando experimental y no tenga contraindicaciones. A ver, acá de coagulación temprana. Claro. Sonido reactivado. O se hacen ambas. ¿Quiere que se la lea, doctora, la pregunta? No, ahí estoy leyendo. Leo, la voy a leer en voz alta, ¿sí? Para que todos tengan conocimiento de la pregunta que hicieron. Dice, en el caso anterior, no estaría indicada la terapia fibrinolítica siempre y cuando esté en ventana y no tenga otra contraindicación sobre la anticoagulación temprana o se hacen ambas. Bien, perfecto. Sí, la realidad es que dependiendo de que el paciente esté en condiciones, porque cuando el paciente sí entra y tiene todas las condiciones para poder hacer fibrinolisis, la terapia es la fibrinolisis, obviamente, porque lo que queremos hacer es sacar el trombo que está ocluyendo. ¿Se entiende? Y después se va a evaluar el tema de indicar la anticoagulación. ¿Sí? Está muy bien la pregunta realizada. ¿Se entiende? ¿Entendieron el resto? Lo que preguntaron está muy bien. Porque en el caso de que, vamos a suponer que estemos en un lugar en el cual no tenemos acceso a los fibrinolíticos, como pasaba aquí en Santa Fe hace unos años,
o en Paraná hace unos años, en ese caso se iniciara la anticoagulación con urgencia porque teníamos parámetros que nos ayudaban a decidirlo así. En este momento, que ya hay fibrinolíticos, la indicación es el fibrinolítico, ¿sí? Y después se va a evaluar junto, digamos, con el cardiólogo cuál es el tiempo ideal para poder iniciar con la anticoagulación. ¿Se entiende? Gracias, Matías. Perfecto. Vamos a la pregunta número 7. Bien. En un paciente que ha presentado un stroke isquémico sin indicación de anticoagulación ni de cirugía carotidia, ¿cuál es el mejor tratamiento a indicar? A, aspirina y estatinas. B, clopidogrel e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. C, aspirina o clopidogrel o aspirina más dipiridamol más IECAS y estatinas. O D, aspirina, dipiridamol y estatinas. ¿Qué les parece? Bien. Bien, bueno, vamos a pasar a la respuesta correcta. Esto es lo mismo. Estamos hablando de un paciente que no tiene indicación de fibrinolíticos, ¿no? Ni de anticoagulación ni de cirugía. ¿Cómo lo vamos a tratar? Obviamente siempre tiene que estar el antiplaquetario, la aspirina o el clopidogrel, ¿sí? Dependiendo de las características del paciente, tener siempre en cuenta los costos, ¿sí? De los medicamentos, porque es totalmente una aspirina a un clopidogrel. Recordar las dosis bajas, porque antes se esperaba que si el paciente no tenía 500 miligramos de aspirina, parecía que no iba a hacer ningún tipo de tratamiento, y ya se sabe que con dosis superiores a 100 miligramos, ya con dosis, digamos, de 100 miligramos, ya estaríamos cubriendo al paciente y no hace falta tener dosis tan elevadas que le va a generar mayor efectos adversos. Y recordar, importante, la presencia de estatinas, siempre tienen que estar porque son protector endotelial, y además los IECA son una excelente elección porque tienen protección vascular. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es aspirina con clopidogrel, perdón, o aspirina más dipiridamol más IECAS y estatinas. Múltiples estudios han demostrado que la utilización de antiagregantes plaquetarios, estatinas e IECA, reducen el riesgo vascular, de un nuevo evento vascular aterotrombótico entre un 20 y un 25%. Fíjense que es considerable, de un 20 a un 25%. Bien, vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es el gol estándar para la evaluación de la circulación cerebral? Ecodoppler de vaso de cuello más ecodoppler transcraneal, angiografía por resonancia magnética nuclear, angiografía digital, angiotomografía multi-slide con reconstrucción tridimensional. ¿Qué les parece? Fíjense, ¿cuál es el gol estándar? Que evalúa la circulación. ¿Qué les parece? Bien, bueno, estoy mirando las respuestas. Bueno, genial, genial. Bien, el gol estándar en este caso para evaluar la circulación es la angiografía digital, ¿sí? En la angiografía digital lo que se hace es ver la circulación, por dentro se ve el vaso,
¿sí? Si nosotros hacemos una angioresonancia, le podemos hacer una reconstrucción y podemos ver algo, la parte por dentro, pero el ideal es la angiografía digital, ¿sí? Es el gold estándar. Esa es una pregunta que se repitió en varios años. Es el método más preciso y sensible y lo que ayuda a la detección y caracterización de patologías que afectan el lumen vascular. ¿Cuál es la diferencia que es importante? Porque ustedes pueden decirme, bueno, entonces con ese criterio, ¿por qué no le pedían geografía digital a todas las cefaleas, pensando que todas tienen un aneurisma? Es invasivo. La geografía digital es invasiva, entonces siempre se prefiere hacer, tenés un buen resonador y haces una angiografía con efecto angiográfico, una resonancia, perdón, con efecto angiográfico y podés ver las características. Y si eso te genera duda, porque a veces dependiendo de cómo son los cortes, cómo están interpuestos, hay un rulo, un Kirkin o algo, y se ve y simula un aneurisma, cuando hacemos angiografía digital lo descartamos o lo confirmamos, ¿sí? A lo sumo que sea muy evidente. Vamos a la pregunta número 9. Un paciente de 54 años, hipertenso, ¿sí? Ingresa a la guardia por hemiplegia derecha, afasia global y desviación de la mirada conjugada izquierda. Ya el examen físico nos está diciendo que es una paciente heavy, compleja. La tomografía muestra signos de la arteria cerebral media hiperdensa y una hipodensidad de más del 50% de la arteria cerebral media. Estamos hablando que es más de un tercio, ¿no? Obviamente. Pasa UTI para el manejo óptimo de la presión y de las vías respiratorias, y 2 días después empieza con mayor somnolencia hasta llegar al coma. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su empeoramiento neurológico? A, neumonía por broncoaspiración, B, edema cerebral, C, transformación hemorrágica, o D, trastornos metabólicos. Bien. Bárbaro, bueno, ahí estoy viendo las respuestas. Genial. Si uno se pone a pensar en un paciente que está en UTI, con todas estas características, cualquier cosa puede ser, ¿sí? Porque la realidad, cuando se pongan a ver stroke o ACV, un paciente en unidad de terapia intensiva, trastornos metabólicos puede tener, neumonía por broncoaspiración, si bien es poquito tiempo, ¿sí? Porque es poquito tiempo, pero recuerden lo que yo le decía al inicio. Fíjense siempre la edad del paciente, ¿sí? Es una paciente joven, relativamente joven, con una ACV importante, ¿no? Desviación de la mirada conjugada izquierda, eso ya nos habla de que es un cerebro muy dañado, muy dañado. Entonces, ¿cuál es la causa principal de depresión del estado de conciencia de un paciente que sufrió un stroke de esas características? Es el edema cerebral, ¿sí? El edema cerebral se asocia al infarto cerebral si alcanza su pico entre las 48 y 72 horas del ACV. El efecto de masa puede resultar en un deterioro clínico y los signos tempranos de progresión de edema incluyen deterioro del sensorio y cambios pupilares. ¿Alguna consulta? Yo quiero hacer una salvedad. Muchos de ustedes decían transformación hemorrágica. Cuando son los ACV tan grandes, podemos tener una transformación hemorrágica y no eso va a producir sí o sí alteración en el estado de la conciencia del paciente. Muchas veces se asocia edema con transformación hemorrágica y cuando le hacemos una tomografía de control nos encontramos con una transformación hemorrágica, ¿sí? Nosotros le llamamos sufusión hemorrágica, que se debe a que cuando hay cuando empieza nuevamente
a circular sangre por esa zona, digamos, se produce una transvasación, ¿sí? O hay un pequeño sangrado con ruptura de vasos y demás. Eso no es un ACV hemorrágico, es una sufusión o transformación hemorrágica, ¿sí? Pero la causa más común de depresión del estado del sensorio es el edema, asociado al ACV. Bien, una de las preguntas contesto que dice, ¿qué síntomas produciría la transformación hemorrágica? Como decía recién, la transformación hemorrágica puede generar alteración del estado de conciencia, pero lo que más genera alteración o deterioro clínico del paciente es el edema cerebral, ¿sí? No tanto la transformación, porque no es un sangrado masivo, ¿sí? Hay una subfusión hemorrágica. ¿Se entiende? Bárbaro, Agus. Muy bien. Gracias por tu pregunta. Bien, seguimos. Esta pregunta es interactiva. Vamos, paciente de 25 años que ingresa al hospital por presentar cefalea de 72 horas de evolución, llegando en su intensidad 10 en 10. No presenta antecedentes previos de cefalea. Y al examen encontramos una paresia del tercer par con una pupila dilatada. Usted piensa en tumor cerebral, aneurisma de la comunicante posterior, cefalea en racimos o migraña oftalmopléjica. ¿Estamos? Bien. Bien, perfecto. Bueno, la respuesta correcta es un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Salvedad que quiero hacer. Examen físico. Parecia de tercer par, con pupila dilatada, ¿sí? Y si tiene una tosis palpebral, ustedes le abren el ojito y ven la pupila dilatada, es un tercer par quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Ese paciente tiene un aneurisma de la comunicante posterior hasta que una neuroimagen o una angiografía digital, como en este caso, por ejemplo, nos diga lo contrario. Gracias, Vera. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de alarma de una cefalea? Que aparezca, que sea una cefalea de aparición brusca, ¿sí? Intensa, como decía ahí, 10 en 10, empeoramiento progresivo de la cefalea también, que haya aparecido con el ejercicio, con el esfuerzo y con la tos, algo que es característico y que siempre en las guardias lo preguntamos porque aparece con el esfuerzo, con haber hecho algún tipo de esfuerzo durante las relaciones sexuales, es habitual. Síntomas asociados, que haya somnolencia, confusión o falta de equilibrio, o que tengamos una cefalea después de los 50 años, ¿sí? Signos de alarma, que haya fiebre, una hipertensión severa, signos meningios, edema de papila, o que haya un signo neurológico focal. Son todos signos de alarma, ¿no? Bueno, ahí tenemos una imagen de las localizaciones más frecuentes, que puede ser en la pica, en la arteria basilar, en la comunicante posterior, bueno, en la arteria comunicante anterior, o en la bifurcación de la arteria cerebral media. Bueno, son las localizaciones más comunes, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de cómo se vería una hemorragia subaracnoidea, característica. Seguimos. Sí.
Bien. Una pregunta que están haciendo, ¿cuál es la localización más común o cuál es la localización más frecuente de la presencia de los aneurismas? ¿Sí? Y es la arteria comunicante posterior. Es la más común. Gracias, Melanie, por tu pregunta. Bien. Seguimos. Una mujer, fíjense que voy intercalando patologías neurológicas. Una mujer de 75 años consulta por debilidad en mano derecha que se ha extendido en los últimos meses a otros territorios musculares de ambos brazos, piernas, a predominio distal. En la exploración hay atrofias y fasciculaciones en diversos territorios, con una sensibilidad conservada. Signos de Babinski bilateral. A esta paciente, ¿qué le piden? Tomografía cerebral, potencial evocado multimodal, resonancia de encéfalo o un estudio electromiográfico. ¿Qué les parece? Bien. Perfecto. Bueno, veo que las respuestas son variadas. Bien, acá los quiero ayudar. Primero, dice que empieza por la mano derecha y se extiende a ambos brazos, ambas piernas, predominio distal. Es como que es algo generalizado. Y aparecen atrofias y fasciculaciones. Esos elementos, la atrofia y la fasciculación, nos habla de que algo está pasando en la segunda motoneurona, o para decirlo de alguna forma más simple, de la columna o de la médula hacia afuera. ¿Está? Entonces, en ese paciente, una tomografía de encéfalo, una tomografía o una resonancia cerebral no tiene sentido porque no vamos a ver nada en particular. Potenciales evocados multimodales se podrían pedir, pero fíjense que hay algo clave en el examen físico que dice sensibilidad conservada. Entonces, en esta paciente, lo que hay que hacer sí o sí es un electro o un estudio electromiográfico. Y esto es lo que yo les quería explicar. Para que no pasa. Ahí está. Bien. Este cuadrito que ustedes ven acá es como que nos ayuda a dividir de alguna forma simple cuando hablamos de motoneurona superior y cuando hablamos de motoneurona inferior. ¿Sí? Entonces, en un paciente en donde haya una atrofia muscular flu, moderada, pero que no sea algo característico, que haya una hipertonía al evaluar el tono, que no tenga fasciculaciones, que haya signo de Babinski, que los reflejos estén aumentados, o puede haber asociado o no hemiplegia, por ejemplo, ahí estamos hablando de un síndrome de motoneurona superior, ¿sí? Cuando hablamos de motoneurona inferior, aparece la hipotonía, la atrofia, chicos, la atrofia muscular es marcada, las fasciculaciones, hay reflejos osteotendinosos disminuidos o normales, y una distribución restringida o difusa, ¿sí? Esos entre piramidal o motoneurona superior y motoneurona inferior nos va a ayudar muchísimo, porque dependiendo del examen físico que tenga el paciente, vamos a ver hacia dónde vamos, ¿sí? Cuando tienen mezcla de los dos, ya lo vamos a ver más adelante, ay, gracias, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando hay mezcla de los dos, es muy característico de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, gracias. La presencia de atrofia y fasciculaciones, siempre, chicos,
siempre obliga a descartar o a realizar un estudio electromiográfico. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Yo sigo? Bien, perfecto. Bueno, varón de 18 años es traído a la urgencia por presentar mientras estaba comiendo desviación ocular y cefálica a la derecha, seguida de pérdida de conocimiento brusca, durante el cual se evidenciaron movimientos tónico-clónicos de los 4 miembros de 1 minuto de duración, quedando posteriormente como en un sueño profundo por unas horas. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? A, un síncope vasovagal, B, una crisis mioclónica, C, crisis tónico-clónico generalizada, o D, crisis de inicio parcial con generalización secundaria. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien. Bueno, ahí estoy viendo las respuestas, genial, me encanta, van entre la C y la D, o sea que están ubicados en esa cuestión de que siempre recuerden que un síncope vasovagal, el paciente tiene una recuperación inmediata. Y acá en el examen físico hay algo fundamental, o por ejemplo, por lo menos en el relato, porque es habitual hablar de que el paciente tiene una crisis tónico-clónico generalizada. Te llaman y te dicen, el paciente tuvo una crisis tónico-clónico generalizada. Bueno, esto es fundamental. Hay una desviación ocular y cefálica a derecha. Eso es un signo lateralizador. Y ya nos habla de dónde está, dónde hay que ir a buscar o la lesión o alteración a nivel de la alteración a nivel del electroencefalograma. ¿Sí? Entonces, es una crisis de inicio parcial con una generalización secundaria. Fíjense siempre eso en las preguntas, ¿sí? Si describe o no. Si a vos te dice, por ejemplo, que el paciente estaba parado y de repente pierde el tono, cae, crisis tónico-clónico, bueno, eso sí es una generalizada. Pero si hay un signo lateralizador, es una crisis de inicio parcial con generalización secundaria. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer una clasificación, vamos a hacerla bien, digamos, simple. Dentro de las convulsiones parciales pueden ser simples o complejas, que eso significa que el paciente pierda o no la conciencia, ¿sí? O parciales con una generalización secundaria, o que sean generalizadas primarias, como la ausencia, la tónica, atónico-mioclónicas, y después tenemos convulsiones no clasificadas, como convulsiones neonatales, espasmos y demás. Bueno, y hay otro, es mucho más amplio obviamente, pero me parece súper interesante porque son preguntas de exámenes estas. De otra que había visto yo, por ejemplo, preguntaban qué o dentro de dónde se clasificaba o cómo se clasificaba una crisis tónica aislada. ¿Sí? Es una convulsión generalizada primaria. ¿Está? Vamos, falta un montón, chicos. No sé la cantidad de preguntas que tengo. Vamos a acelerar un poquito. Bueno, entonces, vamos. Un paciente de 73 años es traído a la consulta por presentar deterioro cognitivo, lentitud y torpeza en los movimientos de 8 meses de evolución. ¿Sí? La familia refiere que alterna periodo de lucidez y confusión y que presenta alucinaciones visuales. Lo que motivó que su médico de cabecera le indique unas gotas de haloperidol y con aparición de marcado agravamiento de los síntomas y deterioro de la función motora. De acuerdo al cuadro clínico, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal, demencia por cuerpo de Lewy o enfermedad de Alzheimer. ¿Qué les parece? No les parece nada. Ahí está, ahí está. Bien. Bien, bien, bien.
Bueno, perfecto. Las respuestas fueron entre la B y la C. Está perfecto. Sabemos que el haloperidol, por ejemplo, en pacientes que sufren enfermedad de Parkinson, no se deben evitar, obviamente porque agravan la sintomatología. Y, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, cuando ya aparecen estas alteraciones con lentitud y torpeza, que aparece primero lo cognitivo y después aparece esto, ya es como una bandera roja y hay que tener cuidado. Y cuando el médico le indica haloperidol y se ponen como locos, hay agravamiento, mucho agravamiento de la sintomatología. Eso es un criterio cuasi, vamos a decir, diagnóstico, o nos ayuda el diagnóstico para saber que estamos frente a una presencia de una demencia por cuerpo de Lewis. ¿Sí? Ahí les preparé un cuadrito que ustedes van a ver cuáles son los grandes rasgos o los grandes rasgos diferenciales entre enfermedad de Parkinson, Alzheimer y demencia por cuerpo de Lewis, cómo inician, si van asociados a ideas delirantes o alucinaciones, o si tienen alucinaciones visuales, si hay signos extrapiramidales, cuáles son las características. Y una de las características, como le decía yo, en la demencia por cuerpo de Lewis, es que el agravamiento de los síntomas, tanto cognitivos como motores, es con la incorporación de neuroléptico y benzodiazepina. Eso es así, chicos, es de guardia, es de libro, y es de guardia. Es de guardia. Fui a la guardia o vino mi médico de cabecera y le indicó a mamá estas gotitas, y mamá está como loca, entonces vos vas a la casa a la vez y pasan estas cosas. Empeora la sintomatología y es prácticamente diagnóstica. Seguimos. Pregunta interactiva nuevamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 75 años con antecedente de hipertensión arterial, controlada con enalapril, 10 miligramos día, autónomo e independiente, que según sus familiares presentó en los últimos meses dificultad para andar, tropiezos, falta de concentración y pérdida de orina? En el examen físico se encuentra normotenso, con leve desorientación temporoespacial y un examen neurológico sin mayor alteración. Usted piensa en hidrocefalia normotensiva, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer o un síndrome de Guillain-Barré. ¿En qué piensan? Perfecto. Muy bien. Perfecto. La respuesta correcta es hidrocefalia normotensiva. Y ahora vamos a ver por qué. La hidrocefalia tiene una triada clásica, que es el trastorno en la marcha, el deterioro cognitivo y trastornos urinarios. No hay un patrón característico, no es que primero esto, después el otro, no. Generalmente el trastorno urinario sí es lo último que aparece, ¿sí? Por eso yo le decía que a veces hay banderas rojas, porque es un paciente que lo trae a la consulta por un deterioro cognitivo, y de repente empezás a ver que está muy lento para la marcha, lo encontrás muy lento y se empieza a orinar. Entonces, bueno, ya ahí hay que ver si hay trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo, y en la tomografía de encéfalo solemos ver una ventriculomegalia, evaluamos un índice que se llama índice de Evans, que si es mayor a 3.5, nos ayuda el diagnóstico o afirma o apoya el diagnóstico de hipertensión normotensiva.
¿sí? Y lo importante es que son pacientes que, a ver, suele haber una atrofia propia, digamos, de la edad y demás, pero leve, no tan grosera, para la ventriculomegalia que tienen. Vamos con otra. Se le realiza el diagnóstico de epilepsia a un paciente de 23 años que se encuentra bajo tratamiento con anticonceptivos para regular ciclos menstruales. ¿Cuál es el fármaco antiepiléptico recomendado en este caso? Bueno, A, carbamazepina, B, fenitoína, C, fenobarbital, D, levetiracetam. Tengan en cuenta el metabolismo. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. La respuesta correcta es D, levetiracetam. El levetiracetam tiene un metabolismo, una eliminación, perdón, a predominio renal, más que un traspaso hepático, entonces no tiene gran interacción con los anticonceptivos y es el antiepiléptico de elección. Seguimos. Bueno, como yo le decía ahí, los fármacos antiepilépticos, que son los PAES, son inductores enzimáticos que pueden disminuir, reducir la concentración de estrógeno circulante y reducen la progesterona libre. Que esto puede generar, digamos, que la mujer que esté tomando anticonceptivos tenga mayores fallas en la contracepción y en el ciclo menstrual. Entonces, lo que sí se prefiere siempre es el levetiracetam. Bien. ¿Cuál es el factor desencadenante que sospechamos como causa más probable en un paciente con antecedentes de epilepsia que recibe tratamiento con fenitoína y presenta un cuadro convulsivo? Resulta que el paciente es traído por su esposa a la guardia luego de presentar convulsiones hace aproximadamente una hora. En el examen físico, el paciente se encuentra sin recuperación completa de la conciencia, afebril, una TA de 160, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20. Durante el examen presenta nuevo episodio de convulsión tónico-clónica. ¿Cuál es la causa más común de que un paciente convulsivo o epiléptico convulsione? A, consumo de alcohol, B, traumatismo de cráneo, C, hipoxia, D, incumplimiento del tratamiento. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, perfecto, sí. La D, es así. ¿Sí? El consumo de alcohol también puede generar eventos convulsivos, así como aquellos pacientes que son etilistas de jerarquía y abandonan el hábito o se quedan sin dinero para poder seguir tomando alcohol, entonces se quedan sin el hábito etílico y pueden convulsionar, ¿sí? Pero la principal causa es el incumplimiento del paciente. Entre un 30 y un 40% de los pacientes epilépticos no cumplen con el régimen. Es la causa más frecuente de recurrencia de convulsiones y este aumenta la mortalidad del paciente, ya sea por estatus convulsivo, pueden tener muerte súbita y obviamente que afectan la calidad de vida, tanto de ellos como de sus familiares, ¿no? Y dentro de los factores relacionados con el incumplimiento se ve un limitado acceso a la medicación, complejidad en la dosificación, pobre educación, factores médicos como cualquier efecto adverso, factores psicosociales, porque leen donde sea o porque la vecina le dijo, entonces dejan la medicación y obviamente tienen nuevos eventos convulsivos. Vamos a seguir. La mejor droga antiepiléptica para el tratamiento de epilepsia mioclónica juvenil es fenitoína, ácido valproico, fenobarbital o carbamazepina. ¿Qué les parece? Perfecto.
Bueno, recuerden que este tipo de epilepsia es una epilepsia generalizada, ¿sí? Entonces, fenitoína, fenobarbital podría ser, la carbamazepina, nosotros lo utilizamos mucho más para aquellas crisis de inicio parcial y generalización secundaria o de inicio parcial, ¿sí? Igualmente, la mejor droga o la droga de elección ante una epilepsia mioclónica juvenil es el ácido valproico. Es idiopática, puede manifestarse entre los 8 y los 30 años de vida. La triada característica es la ausencia, tienen mioclonías y puede haber, obviamente, crisis tónico-clónicas generalizadas. El electroencefalograma tiene descargas generalizadas de onda polipuntas. En el 50% de los casos hay fotosensibilidad. Y el tratamiento con ácido valproico permite el control de crisis hasta el 90% de los pacientes. Y hay una altísima tasa de recurrencia cuando se intenta modificar el tratamiento. Vamos con la otra pregunta interactiva. La primera, bien. La primera línea de tratamiento para el estado de mal epiléptico es, o sea, la pregunta sería, un paciente con estatus de mal epiléptico o un estatus epiléptico, ¿cuál es la primer droga a utilizar? A, fenitoína, B, valproato, C, lorazepam, D, fenobarbital. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Estamos? Así. Ya está. Muy bien. Perfecto. El lorazepam, sí, es la primera droga de elección ante cualquier estatus epiléptico, ¿sí? Se convierte en una emergencia médica, ¿está? Y la primera droga a utilizar es el lorazepam. Después vemos el tema de la fenitoína y demás, después ya vamos viendo, dependiendo, tenemos toda una escala, dependiendo de las características del paciente y el comportamiento del tratamiento, pero la droga de elección para iniciar es el lorazepam. Bien, seguimos. Pregunta número 19. ¿Cuál es el proceso patológico más probable de encontrar en una resonancia de encéfalo en una paciente sana de 28 años que refiere alteración en la movilidad del miembro superior derecho que fue progresando en la última semana? A, neoplásico, B, desmielinizante, C, isquémico, D, hemorrágico. Perdón, chicos, hay una pregunta con respecto a la anterior. Sí, me parece que ya la leo bien para que quede, para que todos tengan acceso. Acá. En esta pregunta dice, dependería si presentó tratamiento previo con benzodiazepinas. Claro, está bien la pregunta realizada. Fíjate que en la pregunta que hice yo dice cuál es el primer tratamiento de elección ante un estatus convulsivo. O sea, esto es el paciente no para de convulsionar, te lo traen a vos en la guardia. Y vos tenés que iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el primero? El lorazepam. ¿Está? No importa si él tomaba benzodiazepinas o no previamente. El tratamiento es el lorazepam. Después se adapta obviamente, a la situación de cada nosocomio, ¿no? Pero el primero es el lorazepam, después hacemos la carga de fenitoína y después se va avanzando. Bien, bárbaro. Gracias, Agustín, por tu pregunta. Bueno, en cuanto a la pregunta número 19, perfecto. Por ejemplo, esa es una pregunta que yo no la hice, la saqué así tal cual,
porque es un ejemplo a tener en cuenta que lo venían preguntando en otros años. Fíjense que no nos tira muchos datos. Una paciente sana, o sea que intuimos que es una mujer, alteración del miembro superior derecho que fue progresivo. ¿Qué nos ayuda con esto que fue progresivo? Si es isquémico o hemorrágico, y no va a ser progresivo, es súbito. ¿Podría ser neoplásico? Sí, tranquilamente. ¿Podría ser desmielinizante? Sí, tranquilamente. Por eso, y la pregunta es, ¿cuál es el proceso patológico más probable? Y la respuesta es desmielinizante. Dentro de las lesiones desmielinizantes, tener en cuenta la primaria, las primarias, que son nuestra conocida esclerosis múltiple, o la causa más común de patología desmielinizante primaria, y secundarias, ¿sí? Que puede ser por déficit de vitamina B12, desmielinización osmótica, infecciosas, vasculares como el CADASIL, o la encefalopatía postanóxica, autoinmunes, mitocondriales como el MELA, o enfermedad por depósito como la enfermedad de Fabry. Sí, que son patologías poco comunes, chicos, no. Nadie le va a preguntar Fabry, ni Melas, ni nada de eso, no creo, sinceramente. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune caracterizada por destrucción de la sustancia blanca cerebral y medular en placas. Afecta principalmente a mujeres jóvenes, caucásicas, y puede haber múltiples síntomas. Neuritis óptica generalmente es unilateral, y esa es pregunta de examen, si es unilateral o bilateral. Tener en cuenta que cuando es una esclerosis múltiple, generalmente puede ser que sean los dos ojitos, pero en un primer tiempo hacen uno y después hacen otro, ¿sí? Cuando es bilateral ya hay que sospechar otro tipo de patología, o por lo menos tenerlo ahí agarrado con pinza e ir viendo. Puede haber diplopia, puede haber paraparesia, hemiparesia, trastornos urinarios con incontinencia o urgencia miccional, alteraciones sexuales, puede haber deterioro cognitivo, y es muy característico la presencia de fatiga. Sobre todo cuando hace calor, las pacientes con esclerosis múltiple se quejan mucho de la fatiga muscular, se sienten muy fatigadas. La resonancia de encéfalo apoya el diagnóstico. No solo demuestra la presencia de lesiones, sino también nos ayuda mucho a determinar si hay diseminación en tiempo y espacio. ¿Qué significa esto? Si captan contraste o no, y si nos ayuda a diferenciar con otras resonancias si hay lesiones nuevas. Bien, vamos a otra pregunta. Un ataque o episodio de exacerbación en esclerosis múltiple se define como presencia de nuevo síntoma neurológico que dura menos de 24 horas. Presencia de un síntoma neurológico o exacerbación de síntomas previos sin importar la duración. La presencia de un síntoma neurológico o la exacerbación de síntomas previos que duren al menos 24 horas, o la exacerbación de síntomas previos que duren más de 24 horas. Los escucho, o los leo. ¿Qué les parece? Fíjense que hay mucho palabrerío acá. Bien, perfecto. Están ahí entre las... Bien. Bárbaro. Bueno, fíjense que son variadas las respuestas, pero tenemos que tener en cuenta, paciente con esclerosis múltiple que tiene un brote, ¿sí? Pueden ser síntomas previos o síntomas nuevos, ¿está? Entonces, en ese caso, sabiendo bien eso, por ejemplo, la D estaría descartada, ¿sí? Y siempre los síntomas tienen que durar más de 24 horas. Tengan cuidado con este juego de palabras, porque vieron que es como mucha palabrería, y siempre ustedes tienen que tener en claro que tiene que ser síntoma previo o nuevo que dure más de 24 horas. Teniendo eso claro, van a ir viendo que van a poder ir respondiendo o viendo cuál es la pregunta o la respuesta clave o la palabra clave en cada una de las respuestas para ver cuál es la correcta. En este caso, la C,
la presencia de un síntoma neurológico o la exacerbación de síntomas previos que duren al menos 24 horas, ¿sí? Entonces, la esclerosis múltiple, como dijimos antes, una etiología autoinmune caracterizada por áreas de desmineralización multifocal en sustancia blanca del sistema nervioso central. Y brote se define como la disfunción neurológica objetiva que dura más de 24 horas, habiendo excluido otras causas como fiebre o trastornos metabólicos. Bien, seguimos. Hombre de 35 años con diagnóstico de esclerosis múltiple desde hace un año atrás. Acude a la guardia por presentar severas parestesias de 4 días de evolución que dificultan la marcha. Entonces, ¿esto es un brote o no? En algún momento se hablaron de que las parestesias no se consideraban brote, pero fíjense que es un paciente con 4 días de evolución y que dificulta la marcha. Entonces, estamos frente a un brote de esclerosis múltiple. ¿Qué actitud terapéutica adoptaría en este momento? Inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis, pulso de metilprednisolona, plasmaféresis y copolímero 1, rehabilitación motor y dantroleno para la espasticidad. ¿Qué les parece? Bien, perfecto, perfecto. Todos respondieron bárbaro, ¿sí? La indicación es el pulso de corticoide, el pulso de metilprednisolona. En el tratamiento de fase aguda se utiliza 1 gramo de metilprednisolona día durante 5 días. Y no se debe demorar el brote más de, perdón, el tratamiento no se puede demorar más de 48, 72 horas. Después hay medicación para prevenir la progresión de la enfermedad o tratamiento sintomático dependiendo del síntoma que tenga el paciente, ¿no? Acompañante. Seguimos. Bien, una mujer, 66 años, antecedente de ACV hace 3 meses, antes de la consulta, sin secuelas motoras, refiere presentar desde hace aproximadamente 15 días vértigo, que se desencadena al colocar la cabeza en decúbito lateral. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? A, vértigo posicional benigno, vértigo posicional central, C, vértigo psicógeno o vértigo postural fóbico, o D, disfunción laberíntica unilateral, que es la denominada enfermedad de Meniere. ¿Qué le parece? Bien. Bueno, perfecto. Todos están contestando bárbaro, tal cual. La respuesta correcta es el vértigo posicional paroxístico benigno. Por lo menos ese es el de inicio, después vemos. Pero que no embarre la cancha que la señora tuvo una CB hace tantos meses y que... No, no, no. No. O sea, al examen físico presenta esto, el diagnóstico presuntivo es un vértigo posicional paroxístico benigno. Tiene características que es un vértigo recurrente, dura segundos, generalmente es por posiciones específicas de la cabeza, no se acompaña de otros síntomas autoneurológicos, es el más frecuente, ¿sí? Y su diagnóstico se realiza con maniobras de provocación, las maniobras de Halpy, para determinar el canal semicircular afectado, ¿sí? Y el tratamiento son maniobras de reposición. Bueno, aquí hay una imagen que ahora ya va a aparecer, para que ustedes tengan en cuenta un poco también para ustedes. Cuando hay un vértigo central, digamos, es más disarmónico, o nosotros hablamos de vértigo periférico armónico. ¿Vieron cuando tenemos el vértigo periférico armónico sería el del libro? El que llega el paciente y vos decís, qué divinor, tiene todo lo que me enseñaron en neurología. Bueno, ese es un paciente armónico. Generalmente el disarmónico, o el que nosotros tenemos que abrir el ojo, es el paciente en el que lo acostamos y de repente aparece el vértigo, lo levantamos, lo acostamos, no se agota,
se repite, de repente va hacia un lado, después va hacia el otro, el paciente es un paciente que tiene un vómito pero no se puede parar. Entonces vos decís, o esta se hace o algo no está bien. Generalmente es un paciente así, de verdad, que tienen un vómito y no se pueden parar y dicen, no, no, me gira. Bueno, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que el nistagmo posicional tiene una latencia determinada, se agota, si lo haces varias veces se fatiga. Y otra cosa que es importante, ustedes acuestan al paciente para hacer dehalping, ¿no? Lo llevan hacia atrás, mueven la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, vamos a suponer que aparece un BPPB del canal semicircular posterior derecho. Cuando ustedes lo sientan, el paciente dice, ay, otra vez estoy mareada, estoy mareado. Bueno, eso es característico porque ustedes están llevando las piedras hacia un lugar, cuando levantan y posicionan la cabeza, va hacia adelante las piedritas y aparece otra vez la sintomatología, ¿sí? Y ese paciente es un ratito que se agarra fuerte de vos y realmente tiene ganas de vomitar, lo ve sudoroso, está taquicárdico, tiene mucha sintomatología. Pregunta interactiva. ¿Cuál de los siguientes es una característica del vértigo laberíntico? Señale la respuesta correcta. Nistagmo horizontal, acúfenos o hipoacusia, Romberg negativo, nistagmo vertical. Bien, perfecto. La tienen clara, estoy chiquito. Ya está, genial. Bien. Bueno, muy bien. Vértigo laberíntico, ¿sí? Afectación, acúfenos o hipoacusia. Bien. ¿Sigo? Bien. Neuritis vestibular, laberintitis o neurolaberintitis. Díganle como quieran, pero puede aparecer de todas estas formas escrito en la pregunta de examen. Entonces, cuando está afectado de todo lo que tenga que ver con el laberinto, va a estar afectado la neuronitis, va a estar afectado la audición. Entonces, un cuadro súbito generalmente es un cuadro precedido por un cuadro viral. Vienen muchos síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, y cuando estamos frente a la presencia de una hipoacusia, se denomina laberintitis. ¿Se entiende? Es simplemente una cuestión de conceptos que, nada, si tienen claro eso, suelen aparecer en las preguntas de esa forma, ¿sí? Bueno, vamos con esto. Una mujer de 35 años consulta a la guardia por presentar debilidad y fatiga muscular. Refiere, debilidad que aumenta con la actividad repetitiva y mejora con el reposo o el sueño. No presenta antecedentes personales de relevancia. Al examen tenemos diplopia, leve tosis, debilidad de miembros proximales y reflejos osteotendinosos conservados. No hay alteración en la sensibilidad y no hay otras funciones neurológicas alteradas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un síndrome miasteniforme de Hilton-Lambert, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, botulismo. ¿Qué les parece?
Perfecto. Bueno, las respuestas van ahí entre la B, la C y demás. Bien. Cosa que quiero que tengan en cuenta. Esto es como lo importante. Refiere debilidad que aumenta con la actividad repetitiva y mejora con el reposo. Significa que hay fluctuación. Si hay fluctuación de los síntomas, la primera patología que hay que pensar es miastenia gravis, ¿está? Y los reflejos están conservados. Ese es otro punto importantísimo. Porque es una afectación de la placa neuromuscular. Bueno, es una enfermedad autoinmune que está caracterizada por anticuerpos dirigidos contra receptores nicotínicos de la acetilcolina postsinápticos. ¿Sí? Eso es importante también. No se preocupen, igual no creo que le pidan, que le pregunten nada de esto, pero sí es importante la clínica. Esto es lo que le decía yo, debilidad fluctuante de los músculos voluntarios, oculares, masticatorios, deglutorios y linguales, así como los músculos del tronco y de los miembros, ¿sí? Pero la característica de la fluctuación. Todo paciente que vos le decís, bueno, y te acostás a dormir, no, estoy re débil, me acuesto a dormir y se me pasa, lo primero que hay que pensar es que el paciente podemos estar frente a una miastenia gravis. Bien. Una de las siguientes drogas puede mejorar los síntomas de los enfermos con miastenia gravis. A, piridostigmina, B, gentamicina, C, propanolol, D, penicilina. ¿Qué les parece? Bueno, perfecto. Bien, la respuesta correcta es A, piridostigmina. El tratamiento es con los anticolinesterácicos, que es el bromuro de piridostigmina, el conocido mestinón, con una vida media entre 3 a 4 horas. Produce una inhibición de la acetilcolinesterasa y por lo tanto se produce una acumulación de neurotransmisor en la unión neuromuscular. Seguimos. ¿Cuál es el desencadenante más común de una crisis miasténica? Fármacos que interaccionen y empeoran la enfermedad, ambiente caluroso, infección respiratoria o el hipertiroidismo. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, ahí estaba mirando las respuestas. La causa más común que desencadena una crisis miasténica es la infección respiratoria. ¿Sí? Infecciones respiratorias es la causa más común. ¿Sí? Y tener en cuenta que una crisis miasténica no es que el paciente tenga más debilidad, es el episodio de debilidad con insuficiencia respiratoria que requiere intubación y asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? No es que el paciente tenga más parestesia o menos debilidad en el pie o más debilidad, no. Crisis miasténica es el paciente que va a tubo, que se intuba, que va a ARM, ¿sí? Entonces, dentro de los desencadenantes, el principal es las infecciones, como las neumonías, después todo lo que sea fármacos, estrés, embarazos también, aumento súbito, los ambientes calurosos también empeoran, pero el principal son las infecciones. Seguimos. Mujer de 62 años que acude a la consulta por presentar dolor en el borde interno del antebrazo y a nivel de dedo anular y meñique de la mano derecha. También explica hormigueo, frialdad y pérdida de la sensibilidad. ¿Qué tipo de neuropatía por compresión tiene la paciente? Un túnel carpiano, sección del nervio cubital, compresión del segmento distal del nervio radial o compresión proximal del nervio cubital. Fíjense que también otra vez ahí hay como una cantidad de preguntas. ¿Qué les parece? De mezcla de palabras.
¿Puedes creer que en los exámenes yo encontré estas preguntas varias veces? Pobre pibe. Proximal de nivel. Y la tienen clara, parece. Bien, perfecto. Bueno, fíjense las características del examen físico. Borde interno de antebrazo, nivel de dedo anular y meñique, ¿sí? Si es anular y meñique, es cubital, ¿sí? Puede ser sección del nervio, en este caso por las preguntas, ¿no? O compresión proximal del nervio cubital, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es compresión proximal del nervio cubital, ¿sí? Las neuropatías por atrapamiento constituye una lesión donde el nervio periférico queda comprimido, ¿sí? Por el paso, en su paso por el hueso. Puede ser por músculos largos, a través de estructuras de tejido fibroso, ¿sí? Y dan diferentes tipos de sintomatología dependiendo de la inervación sensitiva, ¿no? Que tenga ese nervio. Los síntomas son alteración en la sensibilidad en el borde medial del antebrazo, mano, dedo anular y meñique, debilidad y pérdida de masa muscular en la eminencia hipotenar, dolor neuropático, sobre todo por las noches, en algunos casos tiene incapacidad para movilizar los dedos anular y meñique, y es la segunda causa más frecuente después del síndrome del túnel carpiano. Vamos con otra pregunta, la número 28. Hombre de 59 años de edad, fumador, antecedente de hipertensión arterial, dislipemia y alcoholismo. Refiere cuadro progresivo en los últimos 2 años de dificultad para subir a las escaleras, con debilidad de miembros inferiores y superiores, que fluctúa durante el día y mejora al hacer ejercicio, y ocasionalmente ha presentado episodios de diplopia. Últimamente se ha añadido tos seca persistente, ¿sí? Y como parte del estudio se realizó un electromiograma que muestra aumentos incrementales en el potencial de acción muscular en respuesta a la estimulación nerviosa repetitiva. En un ataque de tórax se muestra una linfoadenopatía subcarinal y un nódulo de 3,1 centímetros en el lóbulo inferior izquierdo. Estos hallazgos son consistentes con una neoplasia primaria pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico del cuadro asociado? Un síndrome de Laveritón, o Eaton-Lambert, como quieran, polimiositis, una miopatía asociada al alcoholismo, o polineuropatía paraneoplásica. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Bueno, fíjense que aquí en toda la pregunta, que es extremadamente extensa y hasta marea cuando uno empieza a leer, hay algunos puntos que son fundamentales que ustedes los tienen que tener en cuenta. ¿Hay debilidad? Sí, perfecto, hay debilidad. Miembros superiores, miembros inferiores, bien. Entonces, tuvo episodios de diplopia y fíjense que fluctúa. Yo que les dije de la miastenia, fíjense que también la miastenia fluctúa, ¿sí? Pero a diferencia de la miastenia, mejora con el ejercicio. ¿Tá? Ese patrón es característico del Lameritón, ¿sí? Y además después, con todo el examen físico que tiene y con los estudios que se hicieron y demás, y hay una neoplasia primaria o hallazgo compatible, digamos, con esto, es como característico el síndrome del Lameritón. Aprecié bien la pregunta. Entonces, fíjense que acá hay anticuerpos contra los canales de calcio de la membrana presináptica, ¿sí? Entonces hay un bloqueo en la liberación. Hay una debilidad generalizada en los músculos proximales. Fíjense que yo les decía, en la miastenia los reflejos osteotendinosos son normales. Acá están abolidos o hay mucha reducción de los reflejos. Entonces cuando uno empieza a percutir varias veces, empieza a aparecer el reflejo. A diferencia totalmente al revés, esa parte es al revés a la miastenia, pero el examen físico, uno los ve, perdón, la sensación que tiene el paciente es similar, ¿sí?
Puede haber sequedad bucal, anhidrosis, estreñimiento, mialgia, fatiga. Y a diferencia de la miastenia, la musculatura ocular y orofaringea es poco común. Y un 60% de los casos, chicos, se asocian a cáncer de pulmón. Vamos con una pregunta interactiva. Esta es fácil. La parálisis facial bilateral, displejía facial, es una alteración que se observa frecuentemente en esclerosis múltiple, miopatía, ACV de tronco o síndrome de Guillain-Barré. ¿Estamos? Me parece que sí. Bien. Bueno, la respuesta correcta es el síndrome de Guillain-Barré. Es característico. Ahí vi muchos que respondieron que podían tratarse de una lesión a nivel de tronco. Tendríamos que tener literalmente volado el tronco encefálico para que haya solamente lesión, no existe. Para que se afecten los dos núcleos, uno, digamos, derecho-izquierdo del tronco encefálico y solamente facial, no existe. Generalmente son lesiones hiperextensas y son pacientes que llegan ya, digamos, totalmente, ni llegan a que los podamos examinar. Generalmente son pacientes que se mueren porque tienen literalmente borrado el tronco encefálico. El síndrome de Guillain-Barré, una de las características que tiene es la displejía bilateral. Bueno, el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía autoinmune, en donde hay parálisis flácida con areflexia, elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y generalmente hay factores desencadenantes, que pueden ser infecciones, el más común en Campylobacter jejuni, intervenciones quirúrgicas, vacunación, que lo hemos visto bastante, embarazo, posparto inmediato y linfoma. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un hallazgo de una miopatía? Debilidad, anomalías posturales, parestesia o disminución de la respuesta de los reflejos profundos. ¿Qué les parece? Bueno, perfecto. Perfecto, como respondieron. Las parestesias. Las parestesias no forman parte de las miopatías, ¿sí? En el compromiso de la fibra muscular, ya sea primaria o secundaria, puede haber causas metabólicas, endócrinas, inflamatorias. Los reflejos osteotendinosos están conservados, no tiene que haber trastornos sensitivos. En el laboratorio podemos encontrar un aumento de la CPK y la aldolasa. En algunos pacientes los llevamos a biopsia muscular, en casi todos pedimos electromiografía, y generalmente hay debilidad muscular proximal y progresiva y mialgias, ¿sí? Y la hipotrofia ya aparece, pero en estados más avanzados. Bien. Vamos con otra. La aparición en forma aguda, dolor monocular, ptosis y diplopia, con la función pupilar conservada. Bien, vamos de nuevo. Forma aguda, ¿sí? O sea que no hay fluctuación. Ptosis
ipsilateral y diplopia, conservando la función pupilar. Usted sugiere que estamos frente a una miastenia gravis, afectación del tercer par por un aneurisma, neuropatía del tercer par por etiología diabética o neuropatía del sexto par ipsilateral. ¿Qué les parece? Bueno, perfecto. Bien, bueno, algunas cosas, algunas salvedades que quiero hacer acá que me parecen importantes. Fíjense que dice tosis primero, que es en forma aguda, ¿sí? Dolor, la miastenia no genera dolor. Tosis, diplopia, con una desviación del ojo hacia abajo y afuera, o sea que está tironeando el sexto, porque es el que mejor funciona. Y la función pupilar conservada. Entonces, es un tercer par, no quirúrgico, entonces podríamos estar frente a una neuropatía de tercer par por etiología diabética. ¿Sí? Y ahí está lo que yo le hablaba hoy. El tercer par completo, con las fibras pupulares discurren, bueno, en superficial y son susceptibles a compresiones por tumor o aneurisma, y o un tercer par incompleto, que los cambios isquémicos en el nervio afectan la vasa vasorum dentro de este y producen la parálisis del tercer par, y hay un respeto pupilar. ¿Tá? Entonces la pupila es como lo que a ustedes les marca, si es un par quirúrgico o no. Vamos con otra pregunta. Paciente de 35 años que comienza hace 24 horas con dolor abdominal, trastorno de ritmo evacuatorio y hace ingreso, debilidad generalizada, visión borrosa, paresia de la musculatura ocular e insuficiencia respiratoria, por lo cual ingresa a ventilación mecánica. Su diagnóstico inicial es síndrome de Guillain-Barré, botulismo, tétanos o parálisis por una hipocalemia. Perfecto. Bueno, bárbaro. Muy bien. La respuesta correcta es botulismo. Generalmente hay antecedentes de alguna comida contaminada. Hay síntomas vulvares, ¿sí? El paciente tiene mucha disfagia, mucha disartria, visión borrosa, diplopia, tosis, muchos síntomas autonómicos por bloqueo parasimpático, ¿sí? Son pacientes que vienen con alteración pupilar, generalmente la midriasis, y en los casos más severos hay parálisis respiratoria. Vamos, creo que esta es la última interactiva. Vamos con la respuesta interactiva. Paciente de 68 años, sin factores de riesgo, consulta por cefalea intensa, continua en región temporal y parietal derecho, de un mes de evolución diaria, que interfiere en sus actividades de la vida diaria, no presenta antecedentes de cefalea. Refiere sensibilidad en el cuero cabelludo cuando se peina y también presenta astenia y mialgias. Usted piensa en primer lugar en cefalea en racimo, cefalea ígnica, hematoma subdural o arteritis de la temporal. Dos interactivas, ¿no? Uy, por Dios, ya son las 9. Avísame si reporten. Siete quedan. Perfecto. Arteritis de la temporal es la pregunta, la respuesta correcta, ¿sí? La característica que tiene es sensibilidad a la palpación en el cuero cabelludo, cefalea,
Se puede convertir en una urgencia neurológica porque el paciente tiene pérdida de la visión, que los puede dejar ciegos, son adultos mayores. Hay mialgia, astenia, anorexia, eso es fundamental. Claudicación mandibular, cuando uno palpa la arteria temporal es dolorosa, la eritrosedimentación suele estar elevada y el diagnóstico de certeza es la biopsia de la arteria y mejora con corticoides. Seguimos. ¿Cuál de estas drogas utilizaría en el estatus migrañoso? Clorpromacina, levolepromacina, prometacina o difenidramina. Los escucho, los leo. Sí, es que neuro es un tema muy complejo. Es muy complejo. Sí, sí. Perfecto, bueno, estoy mirando las respuestas. La respuesta correcta es la A, clorpromacina, es la droga de elección en el estatus migrañoso, ¿no? Que es una cefalea intensa, persistente mayor de 72 horas, vómitos, náuseas, fotofonofobia. Entonces el tratamiento es correcta hidratación, evitar que el paciente vomite, desinflamar con dexametasona, diazepam en algunos casos, Agnes y la clorpromacina es la droga de elección. Seguimos. Ya queda poco, chicos. Ya queda poco y se pueden ir a comer tranquilos. Paciente de sexo femenino de 30 años de edad con antecedente de obesidad mórbida que consulta por cefalea progresiva de 2 meses de evolución. Al examen físico presenta diplopia por un sexto par derecho. La resonancia de encéfalo es normal. El diagnóstico más probable es pseudotumor cerebral, cefalea oftalmopléjica, cefalea tensional o el síndrome de Tolosa-Hunt. Perfecto. Bueno, todos están de acuerdo, chicos. Muy bien todas las respuestas. La respuesta es la A, pseudotumor cerebral. Tener en cuenta que es una cefalea progresiva diaria que se agrava cuando tosen. Hay edema de papila, hipertensión endocraniana y suele haber parálisis facial, parálisis del sexto par. ¿Sí? Parálisis del sexto par. Y hay alteración en el campo visual. Suelen mejorar dentro de las 72 horas y son generalmente pacientes, como el prototipo, son pacientes con un índice de masa corporal aumentado, que consumen anticonceptivos orales, y siempre hay que descartar la presencia de una trombosis venosa cerebral. Descartando eso, el diagnóstico presuntivo, digamos, siempre es el pseudotumor cerebral. Seguimos, otra pregunta interactiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cefalea en clúster o racimos es correcta? Predominan mujeres, las crisis son mayormente diurnas, los episodios duran entre 12 a 72 horas, y es común la presencia de ptosis palpebral, congestión nasal y lagrimeo. ¿Cuál es la correcta?
estamos, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, la respuesta correcta es la presencia de tosis palpebral, congestión y lagrimeo. El diagnóstico, los criterios diagnósticos es un dolor severo periorbitario que dura entre 15 y 180 minutos y que está acompañado de inyección conjuntival, edema palpebral, miosidotosis. Es un paciente con mucha agitación, está con mucho dolor y pueden tener de 1 a 8 crisis diarias. Vamos con otra pregunta. Mujer de 56 años, consulta por dificultad para parpadear y debilidad muscular en la hemicara derecha, aparición brusca. También refiere algo de tinnitus. Y al examen nos encontramos con una parálisis que compromete la parte superior e inferior de la hemicara derecha, con desviación de la comisura labial y signo de Bell, con reflejo corneano ausente. Ageusia en los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué les parece? Bárbaro. De verdad que te da frío un rato, Skype. Perfecto. Excelente, chicos. La respuesta es una parálisis facial periférica, ¿sí? Es la forma más habitual, la idiopática. También puede ser por procesos infecciosos, traumáticos, neoplásicos. Bueno, tener en cuenta absolutamente todo. Es un cuadro de instauración aguda o subaguda. Puede haber alteración en la sensibilidad gustativa por afectación de la cuerda del tímpano, ¿sí? Puede haber epífora, vieron que es un ojito que constantemente lagrimea, y siempre hay que hacer obviamente protección ocular para evitar la presencia de úlceras. Bien, vamos ya terminando. Marque cuál de estos signos y o síntomas no corresponde a una enfermedad de Parkinson. Alteración de los reflejos posturales, temblor unilateral o en cuentamonedas, incontinencia urinaria frecuente y síncopes a repetición desde el inicio de la enfermedad, y marcha a pasos cortos con alteración de la cadencia. ¿Qué le parece? Bien. Bueno, perfecto, perfecto. La respuesta correcta es la C. La incontinencia urinaria y los síncopes a repetición siempre, siempre son una bandera roja. Cuando el paciente inicia con enfermedad de Parkinson o con parkinsonismo, perdón, más incontinencia urinaria y síncopes a repetición en forma temprana, se considera una bandera roja, ¿sí? La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo, ¿sí? Bueno, ahí les puse un poquito de qué se trataba, es por alteración en las neuronas dopaminérgicas de la negra part compacta, y se caracteriza clínicamente por la presencia de la triada motora, con asinesia o lentitud de movimientos, temblor en reposo y rigidez, ¿sí? Y otra cosa que me gustaría sumarle a mí es que tienen alteración de los reflejos posturales, eso se ve frecuentemente. Entonces, ahí como yo le puse, hay banderas rojas, que esto significa cosas que cuando el paciente viene con un diagnóstico presuntivo de Parkinson y aparecen estas cositas, es como para tener en cuenta, ¿sí? Es como para prestarle atención más de cerca y no casarnos con que esto es una enfermedad de Parkinson, tal vez es que estamos frente a un Parkinson Plus. Bien. Anteúltima pregunta. Paciente masculino de 56 años ingresa a terapia intensiva por cuadro de paresia facial derecha y hemiplegia facio-brachiocrural izquierda de inicio abrupto. ¿Cuál es la localización de la lesión? Territorio de la arteria cerebral media derecha, basilar, cerebral posterior o cerebral anterior y oftálmica. ¿Qué les parece?
Bien. Bueno, algo que quiero que vean que es fundamental, acá en la pregunta fíjense que dice, paresia facial derecha y hemiplegia crural izquierda, no es un error mío, esto es un alterno, un síndrome alterno. Cuando hay un síndrome alterno, esto es troncoencefálico. Así quiero que se lleven ese concepto y esa idea, porque si hay una pregunta en donde dice que es alterno, es troncoencefálico. Entonces, si es troncoencefálico, el único posible, digamos acá, es la arteria basilar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso es lo que le decía yo. Siempre fijarse eso, porque fíjense que en la pregunta es un alterno. Y si es alterno, es posterior, es circulación posterior. Entonces todo lo otro que está adelante, toda la circulación anterior, no. Entonces pueden ser mesencefálicos, pontinos o bulbares, y tener en cuenta que la arteria basilar es como el tronco, digamos, fundamental en cuanto a la vasculatura para irrigación del tronco encefálico y la región posterior del cerebro. Y terminando, la última pregunta que es interactiva, en la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión se encuentra en núcleo caudado, asta anterior medular y corteza motora, corteza entorrinal o sistema límbico. Bien. Sí, ya estamos. Bueno, chicos, la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión es en el asta anterior medular y la corteza motora, que esto es lo que yo le hablaba en principio de motoneurona superior e inferior. Cuando se asocian es importante pensar en una ELA. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, fatal, que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y corteza motora. El diagnóstico es clínico y se basa en el reconocimiento de signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Bueno, ahí como yo le expliqué antes también cuáles eran las sintomatologías que aparecían, cómo se mezclan lo de motoneurona inferior con esto de atrofia muscular, hiporreflexia, fasciculaciones y de repente te encontrás un Badinsky bilateral, Hoffman, clonus, hay debilidad, hay una desaparición de los reflejos abdominales, bueno, como para tenerlo en cuenta. Ah. Dice, doctora, ¿podría volver al cuadro de síndromes alternos? Sí, por supuesto, Melanie está preguntando si podríamos volver al síndrome de cuadros alternos. Vamos. Ahí está. Era esta, ¿no, Melanie? Fíjate que viste que esa, bueno, fíjate que habla de hemiplegia, para que se entienda, hemiplegia en un lado y algún síntoma de pares craneales del otro lado. Eso ya es alterno. Si está todo del mismo lado, ya te habla de otra sintomatología, de otra región generalmente cerebral. Pero cuando es alterno es troncoencefálico, no hay forma de que si vos tenés una parálisis facial de un lado y una displegia o una hemiplegia del otro, sea cerebral, digamos, es troncoencefálico. ¿Se entiende? Gracias, Melanie, por tu pregunta. Bueno, chicos, esto es todo. Ahí quería llegar, esto. Muchas gracias de verdad a todos los que están conectados. Yo sé que es un esfuerzo enorme y éxitos para todo esto que viene. Muchos colegas, casi colegas.
Muchos éxitos de verdad, estudien mucho, prepárense y nos vemos en algún pasillo. Les dejo un saludo grande. Chau, chau.